Pero puedo decir que el Padre y el Hijo, hablando de la Trinidad, hablando de Dios, Padre y el Hijo son los arquetipos para los padres e hijos. O sea, son quienes nosotros tenemos que imitar. El Padre y el Hijo, si yo quiero ser un buen padre, voy a imitar al Padre. Si yo quiero ser un buen hijo, voy a imitar a mi Señor Jesucristo. Y ustedes recordarán que la semana pasada nosotros vimos este texto que dice, y hubo una voz de los cielos, Mateo 3:17, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y hablábamos algunas ideas acerca de esto la semana pasada, hablábamos de cómo estas palabras motivan y cómo el Padre es con el Señor Jesucristo, nosotros debemos de ser, hablábamos de aprobarlo, hablábamos de reconocimiento, hablamos de amor, hablamos de hacerle sentir que es único, como es el Señor Jesucristo, y hablamos también de hacer sentir únicos a nuestros hijos. Y lo que quiero continuar, bueno, ya es este texto, no lo voy a seguir estudiando, pero lo que de aquí parto, de aquí me extiendo hacia adelante, y lo que quiero decir es esto. Y leando, ahí lo tienen, hermanos, dice, el amor perfecto del Padre causa en el niño el deseo positivo de ser bueno y de hacer bien. Lo voy a volver a leer, dice así, el amor perfecto del Padre causa en el niño, o sea, en su hijo, el deseo positivo de ser bueno y de hacer el bien. Con esta declaración que Dios está haciendo a su hijo, con esta declaración que Dios está haciendo del Señor Jesucristo, Dios nos está dando, hermanos, la solución a la delincuencia, a la rebelión y a todo tipo de mal social. Esta es la solución. ¿Cuál es la solución? La respuesta, hermanos, es amar a nuestros hijos con el amor perfecto de Dios. Nosotros nos quejamos mucho de la delincuenciación. Y muchos delincuentes y muchos jóvenes decimos ya son drogadictos y ya andan de marihuanos y andan haciendo esto y el otro. Pero el mundo no solamente está lleno de delincuentes, hermanos. El mundo está lleno de padres que no aman a sus hijos como Dios quiere que los amen. Ahí está el punto. Ahí está el punto. Ustedes han sido testigos, creo que lo he hecho en 2 ocasiones, mínimamente, desde que empezamos este trabajo, la obra aquí en casas, y por lo menos en 2 ocasiones ustedes me han visto tomar un bebé en mis brazos, llorar por el bebé, y me han escuchado decirle a los padres, papá, este es un hoja en blanco, todavía no hay nada escrito ahí. Lo que se va escribiendo, ustedes son responsables. Ese niño que nació, no nació siendo un drogadicto, no nació siendo un pandillero, no nació siendo una persona un ladrón, alguien que hace mal, no. ¿Quiénes tienen la culpa? ¿Cómo viene ese chico? Y sí podemos decir, no, es que tiene un carácter muy difícil y esto y lo otro, pero también yo ya no sé de la disciplina. Ahora, el hecho de que padres no quieran disciplinar a sus hijos y que piensen que los están amando al no disciplinarlos, lamentablemente están equivocados. No los están amando. El hecho de que nada más les griten, o el hecho de que los dejen nada más ver televisión, el hecho de que estén muy cansados, hermanos, y no quieran estar con sus hijos porque están demasiado cansados, saben que lo siento, pero esa es nuestra responsabilidad. Y si no queremos entonces estar con esos niños, entonces somos responsables nosotros, hermanos. Somos responsables de estos niños. Y quiero que lean muy bien también esta siguiente frase que tengo ahí. Los niños no son los que crían y entrenan a los padres. Los padres son responsables de la decadencia social. No son los niños los que entrenan a los papás, ¿sí? Es el niño el que dice, papá, tienes que ser así. No, somos nosotros, hermanos, los que tenemos que educar y guiar a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad. Y yo les puedo decir, tenemos que dejar de culpar, porque muchas veces culpamos a todo el mundo, los maestros, y que en la guardería, y que en la iglesia también, y pues empezamos a culpar a todo el mundo, que los abuelos los echan a perder. Bueno, ¿quiénes son responsables de los hijos? No son los abuelos, no son los maestros, no es ni siquiera el pastor, hermano. Somos los padres.
somos los padres. Así como el padre es el ejemplo para nosotros padres, el hijo, hermanos, es el ejemplo también de los hijos. ¿Ah? Y voy a estar manejando estas dos ideas me voy a llevar algunos domingos hablando del tema, pero quiero que vean que así como imitamos al padre, los padres, los hijos deben de imitar al hijo. Y tenemos ahí en Hebreos capítulo 1, versículo 6, dice el texto, y otra vez, cuando introduce al primogénito al mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. A lo mejor tienes, no sé, Spider-Man o alguno de los héroes, no sé, superhéroes, pero lo que quiero decirte, Ale, es que el héroe más grandioso que podemos tener es nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie mejor que Él. Él recibe la exaltación. Vean cómo dice el texto, adórenle todos los ángeles de Dios. Él tiene el derecho porque es el Hijo de Dios, pero también Él tiene el mérito, Él tiene el logro. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz por nuestros pecados y es una tarea que nadie más podía hacer, solamente Él, la salvación de la humanidad y la derrota, hermanos, del poder de las tinieblas, como dice 1 Juan 3:18. Ahora vean esa palabra que está ahí, está subrayada, y dice otra vez cuando introduce al primogénito al mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Esta palabra primogénito, hermanos, es la palabra prototopos. Esta palabra habla del primero que ha nacido, habla también del que tiene soberanía sobre la creación. Esta palabra habla de nuestro Señor Jesucristo como el primero, el ser exaltado, aquel que recibe toda la honra y la gloria. Este término se utiliza 5 veces en el Nuevo Testamento y cada vez se utiliza para exaltar la importancia y la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez en algún momento se pregunta a alguien que nos escucha cuando viene, ¿por qué siempre están hablando de Jesucristo? Porque ese es el tema, hermanos. Ese es nuestro tema. Hablar de Jesucristo es nuestro tema. Él fue el que vino del cielo, Él fue el que murió en la cruz, Él fue el que resucitó, Él fue el que ascendió a los cielos y Él es el que viene también por segunda vez muy pronto para llevarnos también con Él. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 29, Él es el primogénito entre los hermanos. Él es aquel que va primero. Y cuando hablamos del primogénito, hermanos, siempre estamos hablando del ejemplo, ¿no es cierto? Cuando tenemos un hijo que es el primero y después el siguiente, van a notar que el siguiente hijo aprende a atarse las orejas más rápido, aprende a hablar más rápido. No. En muchos casos es porque está imitando al primero. Y la idea para nosotros, hermanos, es que Él es quien nosotros tenemos que imitar. El primogénito, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo, a quien debemos de aspirar ser como Él. Nosotros aspiramos ser como Él. Después de esta palabra también de primogénito se repite en Colosenses 1:15 cuando dice el primogénito de toda creación, el primogénito de toda criatura. Es el que tiene el rango más alto en todas las cosas. No hay alguien más grande, soberano que Él. Y por eso, hermanos, cuando en algunas religiones ponen algunos llamados santos o algunas llamadas vírgenes, lo digo entre comillas porque pues la gente no sabe lo que está diciendo, pero cuando ponen a ellos y dicen es que ellos están al nivel de Jesucristo, no, hermanos, no hay nadie al nivel de Jesucristo. Él es superior a todos ellos. Él es también en Colosenses capítulo 1, versículo 18, después dice que Él es el primogénito de entre los muertos. Y esto hace referencia al hecho de que Él fue resucitado. Ahora, en todos los demás casos de resurrecciones, hermanos, la resurrección de Lázaro, la resurrección de las personas que resucitaron, la resurrección del Señor Jesucristo, resurrecciones que vemos en otros momentos, siempre hay un agente que los resucita. En este caso, el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro. Cuando el Señor Jesucristo resucita,
resucita a aquellas personas también que estaban ante los sepulcros. Él es el único que tiene el poder para resucitar. Él, por eso, es el primogénito entre los muertos. Él es la primera causa y fuente de todo lo creado. De acuerdo con lo que dice Juan, capítulo 1, del 1 al 3. Él es el gobernador real de toda la creación. De acuerdo a lo que dice Apocalipsis 1:5 y Apocalipsis 12:5. Él es el Hijo perfecto, hermanos, con las características perfectas. Escuchen esto. Jesús es obediente. Sí, lo vemos en el Nuevo Testamento, siempre obedeciendo a su Padre, humilde. ¿Qué dice él? Aprendid de mí que soy manso y humilde de corazón. Responsable. Nunca vemos que haya dejado una tarea inconclusa. Amoroso. ¿Se acuerdan cuando viene con esta mujer que dice, pues sorprendido en adulterio, y dice la ley que hay que apedrear lo que te dices? El Señor, con misericordia, dice, aquel que esté libre de pecado, que sea el primero. Amoroso, misericordioso, trabajador. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan cuando se sienta ahí en el pozo para descansar de un día arduo de trabajo y viene la mujer samaritana y ¿qué hace? Empieza a trabajar nuevamente. Trabajador nuestro Señor. ¿O no? Noble. Y alguien que podía hacer las cosas, aunque dependía de su padre, no era necesario que el padre le dijera lo que tenía que hacer, él lo hacía. Tenía esa iniciativa, etc. ¿Quién no quiere tener un hijo así? Yo sí quiero tener que mis hijas sean así. ¿Y quién no quiere ser un hijo así? Y dale por eso, nuestro máximo ejemplo es el Señor Jesucristo. Aspirar a ser como Él es. Aspirar a ser como es nuestro Señor Jesucristo. Él, como hijo, siempre hizo la voluntad de su Padre. Y en este caso, dijo, que hagas la voluntad de tu Padre, que le agrades, que le obedezcas, que seas un buen hijo. Protege los intereses de su Padre y otorga a su Padre. Y por supuesto, un hijo que es así, hermanos. Qué bonito, ¿no? Cuando conocen a nuestros hijos, o bueno, mis hijas, y cuando alguien dice, yo conozco a su hija, tengo una es maestra, otra es enfermera, y me dice, no, sí, y me empiezan a hablar muy bonito de ella. No es bonito esto, hermanos, cuando se empiezan a hablar bonito, que nos dan también honra a nosotros. Nuestro Señor Jesucristo también, algo muy, muy hermoso es que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es decir, el Señor Jesucristo sabe lo que nosotros sufrimos cuando somos tentados. Él conoce nuestras debilidades. Ahora vean lo que dice, sino uno que fue tentado en todo, y vean esa palabra todo, según nuestra semejanza. O sea, de acuerdo a nuestra semejanza, de acuerdo a nosotros como humanos, Él fue tentado en todo. Sin embargo, hay un contraste muy grande, pero sin pecado. Ese es nuestro ejemplo, este es nuestro campeón, este es nuestro héroe. Aquel que fue tentado en todo, pero fue tentado en todo sin pecado. Y es a quien debemos de buscar, es a quien debemos obedecer. Y por lo tanto, por ser así el Hijo, hay una exaltación muy grande en Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 10, que dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él tiene la autoridad, Él tiene el honor sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla. ¿De quiénes? De los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están aún debajo de la tierra. Todos, aún aquellas personas que no quieran aceptar a nuestro Señor, aún aquellas personas que no quieran adorar a nuestro Dios, un día, hermanos, se van a tener que doblegar ante Él. Aún aquella persona que dice, es que yo no creo, es que para mí no es nada. Bueno, un día se van a doblegar delante de
hermanos, la historia de Jesucristo es una historia que nosotros tenemos que contar continuamente, incesantemente. Piensen en esto. Yo le hice a la semana, Pedro, durante la semana, a sus amigos, a sus compañeros, háblenles de Cristo. Pídale a Dios una oportunidad. Pídale a Dios, Señor, dame la oportunidad de compartirle a alguien de tu palabra. Señor, dame la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo. Utilicen diferentes cosas. Yo les he dicho, a veces cuando mi esposa y yo vamos a comer o a desayunar a algún lugar, a la persona que nos atiende le decimos, oiga, nosotros somos cristianos y vamos a orar por los alimentos. ¿Tiene algún motivo de oración? ¿Puedo orar por algo? Y miren, nos ha pasado en varias ocasiones, bueno, primero decirles, nos ha pasado en algunas ocasiones que la gente nos dice que no. Me ha pasado en una ocasión que alguien me dijo, hasta molesta, no ore por mí, así hasta enojada me dijo. Bueno, no oro, ¿verdad? Estoy bien, o sea, no hay problema. Pero puedo pensar por lo menos 3 ocasiones, hermanos, que la gente, una vez hasta la señora que nos estaba atendiendo se puso a llorar, dijo, ay, como Dios sabe, dice, mire, tengo un problema bien grande, y nos empezó a hablar. Y hace poco, hace unas 3 semanas, otra señora también nos dijo, ay, dice, pero ¿cómo es esto? O sea, si supieran lo que estoy viviendo, y nos empezó a contar una situación de salud por la que está pasando ella. Es nuestra oportunidad para hablarle de Dios, ¿entienden? Busquen la forma, hermanos. Pregúntenle, oye, ¿tú vas a alguna iglesia así? Oye, ¿ya has creído en Jesucristo? ¿Qué sabes de Él? Muéstrenle la palabra. Los teléfonos que tenemos tienen la Biblia, podemos mostrar el versículo. Llévense folletos de aquí para compartirlos con la gente, inviten a la gente a la iglesia. Si usted dice, bueno, esta persona está interesada, o sea, haga algún arreglo para que pueda venir, dígale, paso por ti, o nos vemos a tal hora, o nos vemos ahí a la entrada, para que se sienta en confianza de poder entrar y de poder escuchar también el mensaje de salvación. Pero este es el mensaje que tenemos que compartir, hermanos. La exaltación de nuestro Señor Jesucristo a toda la gente. Muy bien. Ahora vamos al siguiente punto, porque estamos hablando de Padre y de Hijo. Ahora vamos a hablar nuevamente del Padre. Y por supuesto que voy a usar ahora el nombre Abba, porque ya sabemos que Abba significa Padre o Papi en hebreo, ¿verdad? Papi sería tal vez adecuado. Y me refiero a Dios, ¿verdad? Abba siempre está presente. El Salmo 139, hermanos, no sé si ustedes recuerdan, lo leía hace poquito en un mensaje, hablando precisamente de estar juntos, de pasar ese tiempo de calidad. Lo voy a volver a leer porque esto también tiene que ver con nuestros hijos. El Salmo 139, 5 al 13. Cuando piensen en lo que voy a leer acerca de Dios, piensen en cómo debe ser también nuestra relación con los hijos. Y dice así: detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es y no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde iré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere el estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo que son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¡Wow! O sea, Dios me conoce, Dios está conmigo todo el tiempo. Dios estuvo conmigo aquella ocasión que nadé en una laguna y había cocodrilos. Y no me agarró ningún cocodrilo. Bueno,
Si me hubiera agarrado algún cocodrilo, a lo mejor ya no estaría aquí, ¿verdad? Y Dios estuvo con nosotros en aquella ocasión que ese avión tomó fuego. Y que pensamos, o yo pensé que íbamos a explotar en el aire, porque en el ala del avión es donde está el combustible y es lo que estaba encendido. Hace poquito estaba recordando una vez que jugando salté y a la hora de caer iba a caer así de lado, y en México hay esas plantas que les llaman yuca, unos árboles así que tienen parecen como unas palmeras, pero lo habían cortado y había quedado así en punta. Y me acuerdo que estaba así y vi cuando yo iba a caer directamente ahí en la estaca para, de alguna manera en el aire me pude cambiar, y yo solamente digo, eso fue Dios el que me dio una patadita, ¿no? Y me hizo que cayera. Y podía pensar una y otra vez, podía recordar, por ejemplo, cuando aquellos ladrones, un ladrón me puso la pistola aquí, me acuerdo muy bien, y luego nos quitó todas las cosas y temimos que se iba a llevar el carro, que estaba fuera el carro de mi hermano, y mi hija que él estaba durmiendo en el carro. Estábamos ahí al lado de la taquería cuando llegaron esos ladrones. Pero no pasó nada de eso, no me dio un balazo, no. Dios ha estado con nosotros, hermanos, en todo momento. En las buenas, en las malas, en las alegrías, en los dolores. Siempre está con nosotros. Y de la misma manera, hermanos, eso nos invita como padres a pasar la mayor parte del tiempo que podemos con nuestros hijos. Uno de los nombres que es muy bonito, que es revelado en el libro de Ezequiel, capítulo 48-35. Ezequiel 48-35 es Jehová Shammah. Jehová Shammah. Y Jehová Shammah, hermanos, significa el que está ahí. Jehová, el que está ahí. El que está presente. El Dios que está presente. El Señor que es mi compañero. El que me acompaña todo el tiempo. El que no está limitado de ninguna manera. No importa dónde vaya, hermanos. No importa si me meten a la cárcel, ahí Dios va a estar conmigo. No importa si estoy en el hospital, en un quirófano y me están operando de algo gravísimo, Dios está ahí conmigo y me guarda y me cuida y me da consuelo. En los momentos, hermanos, cuando a lo mejor no podemos dormir, a lo mejor hay un problema, alguna necesidad, y en esos momentos podemos orar a Dios, hermanos, y Dios nos escucha. Y sabe una cosa, consigamos el sueño. Estoy recordando precisamente en este momento cuando fue el COVID. Y hermanos, Emma y yo nos pusimos graves, nos pusimos mal de COVID. Y uno de los efectos de COVID en mi caso fue que me dio una ansiedad, una depresión. No había ningún motivo, era solamente el efecto del virus en mi sistema nervioso. Y en las noches, hermanos, era lo que yo hacía, orar, hasta que me quedaba dormido. Hasta que Dios quitaba eso. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Algo que mencionaba también en aquel mensaje que hablaba acerca de este tema, es que otro de los nombres de Dios es Emmanuel. ¿Y Emmanuel qué significa, hermanos? Dios con nosotros. Es el nombre de Jesucristo. Él está con nosotros. Así que no puedes tú ir a ningún lado y decir, Dios ya no está aquí. Aquí me voy a esconder y no me va a ver. Él va a estar ahí. Pero eso nos da confianza. Eso nos bendice. Aun cuando pasan cosas, hermanos, que pueden ser terribles en nuestra vida, Dios está con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer como padres? Y en este caso, Yulisa como madre, pues estar con nuestros hijos. Ahora, esto que voy a leer a continuación, hermanos, nos habla del efecto perjudicial de la ausencia del padre en la vida del niño. Ahora, aquí sí quiero hablar del padre del varón. Porque a veces en muchas casas dicen, bueno, es que con que esté la mamá será suficiente. No, se necesita que el varón esté ahí.
Algunos psicólogos de mucho renombre han demostrado que los niños sin padre, escuchen esto, sin el papá, corren un mayor riesgo de casi todas las amenazas psicológicas: pobreza, abuso infantil, embarazo adolescente, violencia doméstica, delincuencia, suicidio, trastornos de conducta, violación, abandono de la escuela, abuso de sustancias químicas y también prisión. Es decir, si el padre no está presente, hermano, los hijos tienen un mayor riesgo de caer en todo este tipo de cosas. El factor determinante del bienestar y el éxito del niño es que el padre esté con el hijo. Varón, estoy hablando de padre, de papá. Ajá. Ahora, si no fuera esto suficiente, se han hecho todavía más estudios y quiero compartir estos estudios con ustedes. Fíjense esto: el 70% de los reclusos a largo plazo, el 70%, o sea, no estoy hablando de algo mínimo, el 70%, la mayoría de los reclusos en una prisión que están por largo tiempo, creció sin padre. Estamos hablando del varón. Los niños en familias sin padres tienen 5 veces más probabilidades de crecer en la pobreza. Son 2 o 3 veces más propensos a abusar de las drogas. Vean esto. Tienen 3 a 4 veces más probabilidades de cometer suicidio y son de 4 a 5 veces más probables de ser admitidos en centros de atención psiquiátrica. Esto es alarmante. O sea, esto nos habla de lo importante que es la figura del padre en el hogar. Y esto nos lleva a lo que dice el libro de Génesis que acabamos de leer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por eso la importancia de hacer hogares que estén bien firmes, caminando con el Señor, hermanos. Porque si el padre no está ahí, puede dañar la vida de ese pequeño. Es interesante que este daño, que todas estas amenazas no suceden cuando el padre no está presente por causa de muerte. Fíjense, como que el niño me entiende, ¿no? Mi papá no está, pues mi papá se murió. No puede esperar que el papá esté porque pues, ya no está. Pero cuando el niño sabe que el padre está vivo, el niño quiere que el padre esté ahí. Lamentablemente, hermanos, muchos papás, y también tristemente debido al machismo, ¿no? También el papá nada más es el que lleva el dinero, llega a comer, llega a cenar, a dormir, se va a trabajar y se olvida de todo lo demás, lo cual está completamente equivocado. Si Dios es nuestro ejemplo y si Dios como Padre siempre está presente en nuestras vidas, ¿qué podemos aprender de eso? Nosotros como padres, hermanos, debemos estar siempre presentes en las vidas de nuestros hijos. Debe de haber esa conexión. ¿Se acuerdan de lo que hablamos la semana pasada? De corazón a corazón. ¿Se acuerdan de esa profecía de Juan? Él traerá el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. Es lo que Dios quiere, esa conexión que nosotros podamos tener con nuestros hijos. La presencia del Padre, inclusive, hermanos, fíjense esto, fortalece la orientación sexual de los hijos. No sé si ustedes lo han observado, pero muchos hijos que no está la figura del padre, que el padre no está presente, porque el padre anda trabajando en otro lado, se fue a Estados Unidos a trabajar y la familia está en México. Debería decirlo al revés, ¿verdad? Pues estamos acá. Pero, ¿saben una cosa? Muchos de esos niños que el padre no está ahí, se convierten en homosexuales. Hay una conexión. La presencia del padre le da firmeza también, inclusive a su identidad. Hay una escritora, hermanos, que se llama Margaret Meeker, y ella, o como ella se hace llamar Meeker, ella tiene un libro que se llama Padres Fuertes, Hijas Felices. Lo pueden encontrar, este libro. Y ella dice
El padre, fíjense, el varón, hablando del papá, es el hombre más importante en la vida de una hija o de su hija. Para los que tenemos hijas, ¿no? Cada hija, fíjense esto que dice ella, elige ver a su padre como el héroe que necesita en su vida. Y la hija no se va a sentir bien consigo misma hasta que sepa que su padre se siente bien con ella. ¡Wow! Qué importante es el padre en la vida de sus hijos, no solamente varones, sino también de las niñas. En una entrevista que hace esta doctora, esta es la fotografía de la doctora Miquel, y en una entrevista que hace con un doctor que se llama el doctor Henry Cloud, que por cierto lo pueden checar en YouTube esta entrevista, él dice que cuando un hijo se siente conectado con su padre, siente calidez hacia su padre, experimenta una presión arterial que está bien, se siente regulado. Y hay algo muy interesante, su cerebro del niño, dice, es bañado por los neurotransmisores que le ayudan a sentirse bien. En contraste, el niño que está desconectado con sus padres, constantemente se siente enojado y frustrado. Aquel hijo que no tiene ninguna relación con el padre, que el padre nada más le grita, que el padre nada más le manda, que no hay ninguna relación con el padre, ese hijo va a sentirse siempre frustrado y este hijo se va a deprimir y va a actuar de esa manera, deprimido, ansioso. Dice estos doctores en esta plática que hay 3 neurotransmisores principales que están en el líquido que envuelve nuestro cerebro. Norepinefrina es uno, dopamina es el otro y serotonina es el otro. Y dice, un niño que tiene esa relación con sus padres está siendo su cerebro bañado por esto y el niño está contento, está alegre, está bien. Pero un niño que no tiene relación con su padre, su cerebro no está bañado por estos neurotransmisores. Ahora, ¿qué es lo que hacen los padres? Fíjense aquí el error tan grande, la solución tan sencilla y el error tan grande. La solución tan sencilla para ese niño malhumorado, ese niño con ira, frustrado, que siempre está gritando, que siempre se está portando mal, es sencillamente pasar tiempo con él, es sencillamente abrazarlo, decirle, oye, ¿qué tienes? Estar con él. No, ¿saben qué hacen los papás? Lo llevan al doctor. Cuando lo llevan al doctor, el doctor lo que va a hacer es que le va a recetar drogas. ¿Qué le va a recetar? Algo que compense lo que hay en su cerebro. Bueno, ahora ustedes díganme qué va a suceder con eso cuando ese niño crece. Cuando ese niño que ya desde chiquito le estuvieron dando sedantes, le estuvieron dando drogas, le estuvieron dando algo, porque él era así, pero lo único que necesitaba es que su papá lo abrazara, que su papá lo cargara, que pasara tiempo con él, era lo que necesitaba. Pues ese niño no necesitaba otra cosa, pero lo llevan con el doctor, le da droga, y ¿saben qué va a pasar? Cuando este niño sea un joven, él va a buscar drogas, él va a buscar alcohol, él va a buscar sexo, él va a buscar adrenalina, ¿no? O sea, va a subirse al carro y va a manejar lo más rápido que pueda porque busca adrenalina, se va a querer tirar de un puente, va a hacer todo esto. ¿Por qué? Porque ahora está acostumbrado a esa droga. Esa droga que él recibía, que le ayudaba en ese vacío que sentía, ahora cuando él sea un joven, la va a buscar también, porque sigue sintiendo ese vacío. Esto es lo que sucede. Y por eso podemos decir, en una inmensa mayoría de los casos, los padres son la principal fuente de depresión infantil. Los padres. Ahí está. Por no pasar tiempo con ellos. Si solo los padres se tomaran tiempo, hermanos, para establecer una relación saludable con sus hijos, si el corazón del padre se conectara con el hijo, si abrazaras a tu hijo, si le dieras un beso, si le dijeras, te quiero mucho, oye, vamos a hacer algo, ¿qué quieres comer? Si hubiera esa relación que el hijo pudiera decir, mi papá, qué bonito,
Fíjense, uno de los recuerdos que tengo muy bonitos de mi papá es una vez que me invitó al cine. O sea, yo me sentía privilegiado, ¿no? Éramos 5 varones, hermanos. Y en aquella ocasión mi papá me invitó, o sea, no sé por qué me invitó a mí, pero me llevó a mí solo. Y esto pasó cuando nos bajamos del camión. Mi papá se bajó y el camión se arrancó. Ustedes saben cómo luego son los camiones en México, ¿no? Y yo estaba en el estribo del camión. Cuando el camión se arranca, yo estoy ahí parado y mi papá me dice, brinca. Y yo obedeciendo a mi papá salté y mi papá me atrapó en el aire. Es un recuerdo que tengo en mi corazón, ¿no? Después vimos la película y todo lo demás, pero ese momento, hermano. Ahora, lo que yo estoy diciendo, si ese tipo de cositas se repitieran continuamente con nuestros hijos, y puedo decir, es que me acuerdo cuando fuimos al parque, es que me acuerdo cuando comimos aquí y me compraste un helado y me dijiste esto, o yo estaba llorando y me consolaste. Imagínense lo que es esa bendición para nuestros hijos. Pero si solamente le digo, ay, niño latoso, ay, niño siempre dando lata, ay, ya los voy a vender, los voy a regalar, ya no los aguanto, no sé ni para qué los tuve. O sea, imagínense el mensaje que le está dando a su hijo. Es todo lo contrario. Y después nos quejamos de que nuestros hijos son terribles. Nosotros somos los culpables por no tener un tiempo de calidad con nuestros hijos. Ahora, esto requiere de esfuerzos, sí, hermanos. Requiere de trabajo, sí. Llegas cansadísimo del trabajo y lo único que quieres es comer y irte a dormir. Pero si quieres tener un efecto en la vida de tu hijo, necesitas tomar un tiempo con él, aunque te sientas muy cansado. Va a valer la pena. Yo les he dicho a los papás, y lo sigo repitiendo, tienes aproximadamente 14 años. A los 14 años ya tu hijo ya no va a querer tener esa relación contigo. Ya después cuando crezca va a regresar, pero a los 14 años ya va a empezar a buscar sus amigos. ¿Entiendes lo que te digo? Tú tienes muy poquito tiempo. Y si todavía tú dices, es que estoy muy cansado, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Quién lo va a hacer? El ejemplo hermoso que tenemos es en nuestro Dios. Hermano, tal vez va a ser necesario que renuncies a tus placeres, a tus privilegios, que te hagas más humilde para tomar tiempo con tus hijos, pero vale la pena. Nuestro ejemplo nuevamente es Dios. El Salmo 38, versículo 9 dice, Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Él nos conoce muy bien. Ahora fíjense, estoy hablando acerca del padre que debe tomar tiempo con el hijo, que debes de estar con él. Pero, ¿qué pasa con aquellos padres que no toman ningún tiempo con sus hijos? Bueno, Proverbios capítulo 17, versículo 21 lo establece así. Fíjense lo que dice el texto. Dice, el que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra. Y el padre del necio no se alegrará. Ahora, es interesante, hermanos, porque aquí hay una palabra que es la palabra engendrar. Pero engendrar no significa necesariamente ser padre. La palabra yalad, la palabra engendrar, que también de ahí puede venir la palabra dar a luz, concebir. Esta palabra da la idea de procrear, pero es sencillamente alguien que se convierte en un padre por el hecho de que tiene un hijo. Pero no es de verdad un padre. No sé cómo llamarlo. Es el engendrador. Es el que puso su semilla para poder tener un hijo. Sin embargo, no podría llamarle un padre. Es sencillamente alguien que tuvo un hijo. Y ya. Pero ese hijo, como nunca va a estar con él, como no lo va a cuidar, como no se va a hacer responsable, como no va a dar, como aquí en Estados Unidos se llama child support, no sé en México, no me acuerdo cómo se llama, manutención, como no dio ninguna manutención, entonces él va a engendrar, que dice el texto, un insensato, él va a engendrar que un necio. Ese hijo se va a hacer necio y va a ser insensato, no porque así sea, sino por el hecho de que este padre
no se va a encargar para nada de él. Solamente es el que contribuyó para que naciera. Esa es la idea de esta palabra, hermanos. En contraste con esta palabra, hermanos, la Biblia usa dos palabras para referirse a un verdadero padre. La palabra Ab, de donde viene Abba, porque Ab es padre y Abba es papito. O sea, si ustedes ven ahí que dice Ab, es porque Ab es padre, Abba es papito. Esta palabra significa de verdad un padre, un jefe de familia, alguien que es protector de un hogar, alguien que merece respeto y honor, alguien que provee, alguien que cuida el hogar. Esta es la idea de la palabra y siempre se refiere para un padre, y es la palabra que también que se refiere en nuestra Biblia a nuestro Dios. Esta palabra nos habla de esa confianza, de ese apoyo, de esa estructura familiar donde el papá es el comandante del ejército familiar. El papá se convierte en el proveedor, se convierte también en el maestro y también es el sacerdote del hogar. Entiéndase por sacerdote aquel que lleva a la familia a Dios. Ese es el líder que dice, vámonos a la iglesia, vamos a escuchar la palabra de Dios. Ese es Abba. La otra palabra, hermanos, en griego es la palabra pater, que es padre. Que también el Señor Jesucristo la usó cuando dijo Abba, Padre. Abba, Pater, es la palabra que se utiliza. Esta palabra también nos habla de alguien que merece respeto, honor, alguien que es la cabeza de la familia, alguien que tiene bien puestos los pantalones para guiar a la familia y para guiarla al Señor, aún en medio de una sociedad completamente corrupta. Esa es la idea de esta palabra. Procrear, hermanos, no es crianza. Es decir, ser sencillamente un yalab, alguien que tiene hijos y que, como luego dicen, tiene hijos regados por todos lados. Eso no es un padre. Solamente está procreando, pero eso no es un trabajo de padre. Parte. Eso es ser el padre. Y el padre que está presente, hermanos, y voy a terminar aquí, da esperanza siempre a sus hijos. Lamentaciones, hermanos, 3, 22 y 23 dice, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Dice, grande es tu fidelidad. Algo muy hermoso que podemos ver nosotros en nuestra vida es que Dios nos da siempre esperanza. Nos despertamos un nuevo día, tenemos la esperanza de que ese día va a ser mejor, de que vamos a sanar de alguna enfermedad, de que vamos a salir adelante. Las tasas de suicidio, hermanos, se reducirían en el mundo si amáramos a nuestros hijos de la manera como Dios ama. Porque esto les da esperanza. Cuando alguien decide acabar con su vida, hermanos, es porque esa persona no tiene ninguna esperanza. Estas palabras de Lindsay son interesantes. Vean lo que dice. El hombre puede vivir unos 40 días sin comer. ¡Wow! Podríamos vivir hasta 40 días sin comer. Unos 3 días sin agua. Se me hace mucho, pero podríamos hacerlo. Hay gente que puede vivir hasta 8 minutos, hermanos, sin aire. Caen en el mar, caen en el agua y no pueden respirar y podrían vivir hasta 8 minutos. Tal vez no todos nosotros, pero alguien podría hacerlo. Pero vean lo que dice este escritor. Pero solo por un segundo, sin esperanza. Si no tenemos esperanza, ¿para qué? Alguien hizo un experimento con unas ratas. Y a las ratas, primero puso a ratas en agua, tal vez un experimento un poco cruel, yo no lo hice, no me culpen a mí. Y esas ratas las dejaron ahí y duraron, vamos
pusieron otras ratas y después de casi las 2 horas, cuando ya sabían que iban a perder la esperanza, alguien las sacó. Esas ratas que las sacaron, las volvieron a meter nuevamente al agua. Y ahora pasaron 2 horas, pasaron 3 horas, pasaron 5 horas y seguían ahí. ¿Saben por qué? Porque estaban esperando que las sacaran. No están conscientes del tiempo, pero si dijeron, ya nos sacaron una vez, nos van a volver a sacar. Qué interesante, ¿no? Aún hasta los animales, cuando pierden la esperanza, se dejan morir. Bueno, nosotros, hermanos, es algo que nos sostiene. Esperanza. Esperamos componer de una lesión, ¿no es cierto? Que me sienta bien. Esperamos que esta semana haya trabajo y poder suplir las necesidades del hogar. Esperamos que nuestros hijos les vayan bien. Esperamos que nuestro hijo termine la preparatoria. La esperanza, hermanos, es algo que es muy valioso. Y nuestro Padre nos da esperanza. Las misericordias de Jehová, por sus misericordias no hemos sido consumidos, porque sus misericordias son nuevas, dice el texto, cada mañana. Grande es su fidelidad. Y esto me hace pensar, hermanos, en la importancia de dar esperanza a nuestros hijos. Voy a dejar aquí el mensaje esta mañana. Pero ahí viene, nuestro máximo ejemplo como padres es nuestro Abba Padre. Bendito Dios. Nuestro máximo ejemplo como hijos es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a invitarlos a ambos.